All right, Shalom. Primero, como siempre, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Makakwadash. Doble honores a los apóstoles, ancianos de la gran piedra del molino. Saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Hoy con otra lección sobre el Espíritu, ojalá sea edificante. Ok, y hoy vamos a entrar aquí en este cacho de historia que escribió este vato. Aquí se llama Jeffrey uh, K. Paget. Ok, Jeffrey K. Paget, ok, y él básicamente escribió este estudio, ok, o esta información, esta historia basado en 5 diferentes libros de historia, y básicamente es una suma, ok, en, como miran acá el título, dice la cristianización de los esclavos en las Indias Occidentales. Ok, so las Indias Occidentales es como Barbados, uh, Trinidad, el Caribe, Jamaica, ok, todo eso por ahí, todas esas islas ahí en en el Caribe, ok, o como lo dicen los West Indies, ok, y en español lo dicen el Caribe o las Indias Occidentales, ok. So, vamos a entrar aquí, porque hay muchos, demonios allí que tratan de negar esta historia, ok, a nuestros hermanos de los tribus sureños cuando ellos sufrieron lo mismo que nosotros, man. Igual como hay mucha evidencia que los indios, los indígenas, aquí de este lado, ok, son israelitas y parte de los tribus perdidos. También hay mucha evidencia y información que enseña que también nuestros hermanos que fueron traídos de las costas de África, ok, durante el tiempo del trato transatlántico, ok, que es profecía, ok, que es Deuteronomio 28 y 68, pero la cosa que estos neofetos o estos que se hacen entender la Biblia, ok, y son también engañados por historia, teniendo pequeño entendimiento, ok, es que algo de las maldiciones en Deuteronomio 28, ok, esas maldiciones, recuérdense, as a matter of fact, vamos a ir ahí, man, ok, vamos a Deuteronomio, ok, recuérdense esto es lo que se le olvida a estos que estudian muchos libros, pero no estudian la Biblia, que es el más importante libro que debemos de estudiar, ok, este es Deuteronomio 28 y creo que es, ok. No, pues sí, pues lean todas estas, todas estas maldiciones nos pasaron a los 12 tribus, man. Ok, a los morenos, ok, Judá, Benjamín y Leví, ok, que hoy en día Judá son los morenos, ok, que fueron traídos de las costas de África, ok, y entre ellos había Judá, Benjamín y Leví, ok, que unos terminaron en las Américas, otros fueron a diferentes lugares, a Brasil, ok, al Caribe, ok, Jamaica, Tobago, ok, diferentes lugares, man, Haití, ok, la isla, como llamaba Cristóbal Colón, las islas de Hispaniola, ok, que hoy en día es Haití y la Dominica Republicana. Ok, so la historia está ahí, estas maldiciones nos consumieron a los dos. Ok, so no solo puedes decir, oh, esto solo le pasó a los indios y los morenos no pueden decir, no, eso no te pasó a ti, eso solo no pasó a los morenos. Son estúpidos, man. Ok, esa es la misma división, ok, que el Señor iba a poner entre la hermandad y eso es parte de las maldiciones. Ok, pero el Señor ha quitado eso, ok, esa enemistad, esa división entre sus elegidos, man. Ok, como dice, y vamos a ser uno, ok.
Este es Deuteronomio 28 y ok, ah, no está básicamente es la parte donde el Señor dijo, y iban a hacer un señal para ti para siempre, man. Ok, eso es lo que se olvidan, man. Ok, esa es la que me déjame agarrarlo en esta. Maybe es porque. Ok, y todo esto, you know what, tengo este es Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, ok, de Yahweh Hashem Yahushai, ok, los dos reinos, ok, los indios, ok, son israelitas, como dije, los indígenas que estaban aquí, ok, antes de la conquista, ok, son israelitas, ok, Gad, Reuben, Zebulón, Isaacar, Aser, Rubén, ok, ya estábamos aquí, ok. Dice, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro Espíritu de que somos hijos de Yahweh Hashem Yahweh Shai. Y lo mismo le pasó al reino sureño, ok. Ninguno fue exento. Recuérdense que dice Amos 3. Esto es la palabra que el Señor habló contra toda la familia de Israel. ¿Ok? Toda la familia, hay 12 familias, ¿ok? Y ese consiste de ustedes, latinos, nativos americanos y morenos, te guste o no, y los esparcidos. Van a haber israelitas que se van a parecer chino, man, pero el espíritu y la sangre que tienen regresa a los 12 tribus, man. ¿Y cómo tú vas a discernir eso si no tienes el espíritu, man, de discernimiento, ¿ok? Y no tienes el espíritu, ¿ok? El entendimiento de la Biblia para diferenciar. ¿Ok? Regresando al el espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ok? Esta historia tú no la puedes negar. ¿Ok? Lo mismo que le pasó a ellos, lo mismo que nos pasó a nosotros, a todos los 12 tribus, man. So, ni el indio puede decir, oh, tú no pasaste esto, ni el moreno le puede decir al indio. Esa es la maldición que el Señor va a venir a quitar para siempre entre todos los tribus, man. Ok, Isaías 11:13, man. Ok, eso es algo bien poderoso que muchos no pueden ver y entender eso, man. Ok, so como dije, ok, este es, este es 46. Ok, dice Deuteronomio 28:46, dice, y serán en ti como una señal y prodigio, y también en tu descendencia para siempre. ¿Ok? ¿Qué no entienden eso, man? Cada generación iba a ser en esclavitud, man. ¿Ok? No paró con la primera conquista cuando destruyeron el templo la primera vez. ¿Ok? No quedó ahí la primera vez con los asirios babilonios, ¿ok? Con Babilonia. ¿Ok? Fuimos en esclavitud de ellos, luego vino el próximo reino, ¿ok? Los persos y los medas, ¿ok? Fuimos esclavos bajo ellos. Ok, fuimos bajo esclavos bajo los griegos, fuimos bajo esclavos bajo los romanos, ok, y seguimos bajo esclavos de la Roma renacida, que es América, ok, somos espíritus encarnados, ok, siempre viviendo lo que hemos vivido en esta verdad, ok, la vida se trata de esta verdad, ok, es por eso se llama la Biblia el libro de la vida. Ok, so el Señor puso estas señales en los 12 tribus, ok, en nuestra descendencia para siempre, ok,
solo porque fucking fuimos llevados esclavos en Egipto, porque hay historia que te dice que Vaspiano, ok, si no, fue Vaspiano, ok, uh, y Tito y Domicio, ok, cuando esos güeyes, ok, esos edomitas estaban viniendo contra nosotros, ok, unos sí se llevaron de esclavos a Egipto. Recuérdense que ahí estaba Alexandria, había muchos, ok, que era la capital, ¿dónde? En Egipto, ok, una ciudad en Egipto, ok. So, muchos no entienden la historia, se pierden en la historia no teniendo el espíritu. Ok, pero el Señor puso señales en nosotros que iban a estar en nuestra descendencia para siempre, ok, y esas esclavitudes son reencarnadas también. Como mencioné, fuimos esclavos bajo un chingo de reinos, man. Ok, nada ha cambiado, seguimos bajo la esclavitud de Babilonia, ok, la grande. Ok, el martillo de la tierra, ok, como dice la escritura, todo eso es espiritual, ok, no te lo va a decir literalmente. ¿Ok? Estas profecías, man, ¿ok? Algunas se han cumplido, ¿ok? Como cosas en historia, como Daniel 8, 9 y Daniel 9, ¿ok? Esa es historia que ya se ha cumplido, ¿ok? Pero hay otras profecías que no se han cumplido. Ok, entre medio de allí vamos a estar todavía pasando estas maldiciones. ¿Por qué? Porque iban a ser una señal para nosotros para siempre. Así es como sabemos por el Espíritu quién es un israelita y quién no. Ok, no puedes juzgar como dicen, a un libro por la cobertura, man. Tú tienes que saber qué hay adentro, man. Probar el Espíritu con el Espíritu. ¿Que dónde está el Espíritu? En las Escrituras. ¿Ok? Ya lo comparas con la evidencias y la historia y ahora ya tú puedes discernir mejor teniendo el espíritu, ¿ok? Y el correcto entendimiento de las escrituras, ¿ok? So, como leímos acá en Deuteronomio 28, 46 y todas estas, right? Porque cuando tú lees aquí en, por ejemplo, ok, 52. Él te asediará en todas tus ciudades hasta que en toda tu tierra caigan tus murallas altas y fortificadas en las cuales confías. Él te ascenderá a todas tus ciudades y en toda la tierra que Yahweh Shema Shai, tu Dios, te haya dado. Ok, so aquí, ok, todo esto, no, por tiempo no lo voy a leer, pero cuando lees todo eso hasta 58, ¿ok? Eso pasó en 70 AD, ¿ok? Eso específicamente está hablando de 70 AD, ¿ok? Pero se repitió otra vez, ¿ok? Porque fuimos reconquistados otra vez, ¿ok? La conquista. ¿Ok? Igual como Vespiano y todos esos motherfuckers vinieron contra nosotros en ese tiempo, ¿ok? Y tomaron la tierra, ¿ok? La última fortaleza fue en Masada, ¿ok? Ya sabemos esa historia, ¿ok? Ahí lees la historia de los sicarios, ¿ok? Esos güeyes valieron verga, ¿ok? Y la tragedia que el Señor profetizó en Mateo 24. Ok, le dijo, cuando tú mires esto, ser rodeado, Jerusalén ser rodeado, pélense. Ok, unos oyeron y tomaron advertencia de Yahweh Hashem Yahushua y otros no, tuvieron que cumplir esto. Ok, pero solo porque se cumplió allí no quiere decir que ahí paró. Ok, estas maldiciones se siguen repitiendo en cada vida, man. Ok, como un israelita hasta que Yahweh Hashem Yahushua ponga un fin a esto, man. Ok, esto es lo que estos vatos que se piensan que saben algo, que no saben nada, ok, porque el espíritu no está trabajando con ellos, man. Ok, so vamos a entrar, man.
Esto es todo acá. All right. Dice, después del horrendo viaje por el mar desde África, los esclavos fueron separados y colocados en plantaciones en las Indias Occidentales. Estos esclavos, ya desorientados, ahora se vieron obligados en una vida brutal de trabajo y vigilancia. Día tras día, ok, y lo voy a decir como es, ok, aquí claro que te van a decir, los africanos cultivaban, los israelitas, ok, cultivaban, ok, esos morenos que trajeron de las costas de África, ¿ok? Porque no son africanos, porque África es llamado después de un edomita, ¿ok? Que se llama uh, um, Leoscipios africanos, ¿ok? Y todos estos motherfuckers, man, Asia lo nombraron, como dicen Salmos, ¿qué? 31 y 11, si no estoy equivocado, man, ¿ok? O 5, que ellos piensan que sus generaciones y sus van a seguir para siempre y nombran las tierras después de ellos, man. Son ellos, man. ¿Ok? So, ¿cómo, no, cómo vas a poder ser un africano? ¿Ok? Otra paja y malentendimiento. ¿Ok? So, estos israelitas que trajeron de las costas de África, ¿ok? Cuidaban de los animales y servían a sus dueños de cualquier forma posible de 16 el 18, oh, Salakia, man, 10, pensaba que era French, dice, de 16 a 18 horas, god damn, ok, suena como Isaacar hoy en día, man. Dice, de 16 a 18 horas de trabajo era la norma en la mayoría de las plantaciones de las Indias Occidentales. Damn. ¿Ok? Y dice, y durante la temporada de cosecha de caña de azúcar, la mayoría de los esclavos solo dormían 4 horas, man. Suena como mi vida, man. Dice, el castigo por desobedecer una orden era mucho peor que simplemente aceptar lo que se pedía. ¿Ok? So tú miras, man, estamos viviendo en lo mismo, man. Ok, esto pasa igual. La plantación es esa bodega que tú trabajas, man. Es esa compañía que tú tienes que trabajar. Esa es tu nueva día plantación. Ok, donde tú trabajas por dueños, ok, de una empresa que nunca va a ser tuya, de algo que nunca tu familia va a beneficiar de. Ok, la familia de los dueños, ellos van a seguir. Ok, todo eso ya es vendido y comprado. Ok, hay una gran historia que tratan de tirar en la basura o barrirla debajo del tapete en shit. Ok, tratando de esconder su mugre, man, pero el Señor está exponiendo todo por el Espíritu. Ok, todavía somos esclavos, como dice en el libro de Baruch. Ok, hasta el día de hoy, donde somos sujetos a pagos. Ok. Dice, el castigo por desobedecer una orden era mucho peor que simplemente aceptar lo que se le pedía. Este trato a los esclavos generaba ira y odio hacia los hacendados blancos. Dice, sentimientos que los esclavos podían desahogar de una sola manera, la resistencia. Sin embargo, para que la resistencia tuviera éxito, los esclavos necesitaban compartir algunos valores comunes. Aquellos esclavos que pudieron convertirse al cristianismo pudieron crear tal vínculo a través de una religión común. Dice, a su vez, esta unidad sirvió como una forma de resistir las atrocidades que se les impusieron por los hacendados. Dice, o estos edomitas, man. Dice, así, para muchos esclavos, la cristianización sirvió como medio de resistencia durante todo el periodo de la trata de esclavos, man. Ok, dice, antes del establecimiento del cristianismo en las Indias Occidentales, los esclavos buscaban su propio sistema de creencias, traído de sus comunidades tribales, ok, y como dije, te dicen África, pues tienes que escupir los huesos, ok, pero estos tribus eran israelitas, ok, como dije, Judá, Benjamín y Leví, ok, dice las religiones de esas tribus eran religiones de espíritu, no de doctrina.
¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos no traían sus récords y sus libros en los barcos, man. Que ellos fueron robados de sus tierras, pero allá tenían fortaleza Judá, fortaleza Benjamín, fortaleza Leví. Okay, y ellos sabían la diferencia entre los verdaderos africanos, okay, que son de Cam, okay, y la diferencia entre los morenos que pertenecen a los tribus israelitas. Okay, como dice la escritura, que no sabes que el Señor pone una diferencia entre Israel y el etiopio, entre Israel y el egipcio, okay, comparando a su gente como dos naciones supuestamente llamadas africanas, okay, camitas, okay, porque Etiopía es Cush, okay, que Cush es un hijo de Cam, okay, y egipcio, okay, Matazarium, ok, igual, regresa a uno de los hijos de Cam, ok. All right, so, siguiendo, uh, ok, y esto regresando a la escritura en Romanos 8, right, nuestro espíritu dando prueba con este espíritu, como dice acá, las religiones de estos tribus era una religión de espíritu, no de doctrina. ¿Ok? Dice, al mismo tiempo, la mayoría de las religiones de estos tribus creían en la existencia de un Dios supremo. ¿Ok? Esto enseñándote, esto aquí, ¿ok? De que estos tribus, supuestamente africanos, right? Que eran israelitas, ¿ok? Um, estos que trajeron creían en la existencia de un Dios supremo, enseñándote que ellos no son camitas, ¿ok? Porque un verdadero camita, ellos tienen un chingo de dioses, man, que ellos alaban todo tipo de ídolos y ellos no son espirituales. Well, yeah, pues son espirituales, pero en la mano izquierda. Ok, pero aquí estos esclavos, man, la historia te dice, man, que estaban hasta cantando una canción que decía Kumbaya. Ok, so, ¿qué quiere decir eso, man? Ok, Kwam, ba, ya. Ok, Kwam es levántate. uh, en Yahweh, básicamente, man. Eso es lo que estaban cantando los esclavos, man. You know, hay muchas cosas, man. Ok, canciones espirituales que los esclavos estaban cantando en estas plantaciones. Ok, y muchas las cantan en la fucking iglesia cristiana. Hay una que se llama Por los ríos de Babilonia. ¿De dónde agarraron eso, man? Ok, uh, también se me fue la otra. Oh, una que va en inglés se llama Swing Low Sweet Chariot, ok, que básicamente estaban cantando Baja por mí, dulce carruaje, ok, porque ellos estaban mirando los carruajes mientras estaban en captividad, ok. Dice, esta creencia compartido con el cristianismo, ¿qué creencia? Que estos tribus creían en un Dios supremo, ¿ok? Totalmente separado, man, ¿ok? Oh, vamos acá, man. Aquí lo vamos a agarrar, man. Yeah, man, come on, man. Gods of Canaan. Okay. Yeah, como te dice Canaán, ok, acuerdo al libro de Génesis en hebreo, ok, es el hijo de Cam,
¿ok? Un hijo de Cam, ¿ok? Y nieto de Noé, ¿ok? El padre de los cananitas, ¿ok? Y los cananitas, ¿ok? Hay un chingo tienen un chingo de dioses, man, ¿ok? Ok, como dice acá, creo que está en Deuteronomio, ok, ok, que básicamente el Señor está diciendo que los dioses de Canaán son muchos o algo así, ¿no? Ok, ok. Este es, Salakia, man. Ok, ok, Salakia. No me está saliendo, man, Salakia, man. Pero anyway, man, como dice, los dioses de las naciones de estos gentiles son muchos, man. So esto te enseña el espíritu, ok, que ellos creían en un dios, son israelitas, man. No eran camitas, man. Los dioses de los camitas son muchos, man. Ok, dice, las creencias religiosas de estos tribus sostenían que los espíritus de los antepasados y los fenómenos naturales afectaban inmediatamente la vida de las personas, yeah, como las maldiciones, man. Okay, su religión veía al hombre mismo como esencialmente un espíritu, right? Y si somos espíritus en estos cuerpos, man. Dice, los ritos de la muerte eran importantes para asegurarse de que el espíritu de los difuntos siguiera siendo benigno en lugar de hostil para los que quedaban atrás. Dice, sin embargo, las religiones de estos tribus no ofrecían una idea del cielo y esto también atrajo a muchos esclavos hacia el cristianismo. Ok, so ellos, oían del reino y podían relacionar, conectaba al espíritu con su espíritu. Ok, dice, para muchos, si bien algunos esclavos de las Indias Occidentales se opusieron al cristianismo europeo, dice, muchos más eventualmente adoptarían y adaptarían al menos algunos de sus elementos. Misioneros de los moravos, los bautistas y los metodistas se involucraron en el proceso de cristianización en las Indias Occidentales. Ok, so esto es lo mismo que les hicieron a los indios, man. Ok, Cortés, de Soto, uh, Pizarro, de León, man, todos esos culeros, man. Ok, y lo siguen haciendo, ok, sus descendientes todavía siguen haciéndolo, man. Ok, nada ha cambiado, solo el clima y la fecha. Ok, pero hey, Edom todavía sigue reinando, ok, y los antepasados, sus antepasados, ok, fueron los que nos hicieron a nuestros antepasados esto, ok, que éramos nosotros, porque hay algo llamado reencarnación en la Biblia, ok, dice, um, dice, a medio del siglo XVIII, las capillas moravas y las casas de misión se encontraban en áreas pobladas de muchas de las islas controladas por los británicos. Dice, los misioneros argumentaron a los plantadores que los esclavos necesitaban religión. Ahí está. Y que los plantadores también se beneficiaran de la conversión.
¿Ok? So tú piensas que tú eres cristiano, tú eres católico, tú crees en estas falsas religiones porque en tu corazón Dios y esto y lo otro, o muchos pendejos solo dicen, no, es pues por tradición, porque pues mi mamá es, mi abuela, todos mis abuelitos, mis primos, toda mi familia es eso, pero no sabes la historia de dónde viene. ¿Ok? Aquí te va. ¿Ok? Igual como le hicieron a los tribus sureños, le pasó a los tribus norteños. ¿Por qué? Porque somos de la casa de Israel y Judá. ¿Ok? Y vamos a ser oprimidos juntos. ¿Ok? Esto es lo que Deuteronomio 28 está hablando. Y eso nos pasó muchas veces. Fuimos en captividad muchas veces. ¿Ok? Para estos pendejos que debes, por eso ellos no saben, no se deben engañar, man. Shut the hell up, man. Ok, déjalos a los profetas enseñar, man. Ok, dice, los plantadores, ok, decían que los esclavos necesitaban religión. Ok, sin embargo, muchos plantadores sintieron que la conversión de sus esclavos pondría en peligro su propia posición de poder. Ahí está el relato y introducieron algo llamado la Biblia de los esclavos, man. Ok, dice el relato de primera mano de Richard Ligón sobre la vida de los plantadores en las Indias Occidentales revela evidencia de este sentimiento ya a medios del siglo XVIII. Su relato, una historia verdadera y exacta de la isla de Barbados, dice, contiene un pasaje en el que Ligón le habla a un plantador sobre sus deseos de convertir a uno de los esclavos de los plantadores, un sambo, al cristianismo. Dice, prometí, ok, este es el cacho de historia, ok, esto es de lo que estaban hablando en esos tiempos, man. Dice, prometí hacer mi mejor esfuerzo y cuando llegué a casa hablé con el dueño de la plantación y le dije que el pobre Sambo deseaba mucho ser cristiano. Ok, como ustedes pobres Sambos hoy en día desean mucho ser cristianos, ¿no? Dice, pero su respuesta fue, la gente de la isla está gobernada según las leyes de Inglaterra. Dice, y según esas leyes, no podíamos convertir a un cristiano en un esclavo. ¿Ves? Este es el diablo, man. Dice, le dije, mi pedido era muy diferente de eso, porque deseaba convertir a un esclavo en cristiano. Dice, su respuesta fue, que era cierto. Dice, había una gran diferencia en eso, pero siendo una vez cristiano, ya no podía considerarlo esclavo. ¿Ves que estos diablos, man? Y así perder el control que tenían sobre ellos como esclavos, haciéndolos ellos cristianos. Y por eso medio debería abrir tal brecha, ya que todos los plantadores en la isla lo maldicieran. Así que me quedé mudo y el pobre Sambo se mantuvo fuera de la iglesia. Man, ¿ya ven esto? Ok, nada ha cambiado. De esto vino. Esta es la historia de tu cristianidad, de tu catolicismo, man. Ok, no solo al tribu sureño, ok, pero a ustedes norteños también. A ustedes les cayó primero. Ok, 1492, man. Luego, el resto comenzaron a venir, ok, como dicen en 4 días las 13, ok, cuando el resto vinieron a venir, es como estamos leyendo, 1600, 1000, hasta 1800, y shit, hasta hoy en día, man. El esclavo, el trato de esclavos no ha parado, man. Ok, esto es lo que estos güeyes, man, que piensan conocer las escrituras y usan las escrituras no entendiendo, errando, no entendiendo las escrituras, man. Hey, tienes que ser espiritual, man. Ok, y los morenos sí son israelitas y los indios sí son israelitas, man. Y también hay israelitas esparcidos por todo el chingado mundo. Ok, dice, como dijeron acá, man. Su respuesta fue like, hey, man, no podemos hacer estos esclavos cristianos así como tú quieres, porque luego básicamente lo tenemos por ley, por la ley de Inglaterra, no podemos esclavizar a un cristiano. Ok, so todo esto que era discusión
pláticas que estaban teniendo en estos tiempos, desarrolló ¿qué? Como dije, la Biblia de esclavos, que ahí se las leían, man. ¿Ok? Y así endoctrinaban a Jacobo sabiendo que hay poder en ese libro porque es el libro de Jacob. ¿Ok? Claro que el Espíritu va a conectar con ese libro. Es nuestro libro. ¿Ok? Fue usado contra nosotros, man. Porque luego tienes a pendejos indios y morenos que dicen, es el libro del gringo. El gringo usó ese libro contra nosotros. Nada. Él usó tu propia espada, tu libro contra ti, tu historia y lo trastornó. Y él se puso como la cabeza y te puso a ti como la cola. ¿Ok? El Señor dijo que eso nos iba a pasar. Okay. Dice, los plantadores que se oponían a la conversión de sus esclavos temían más las posibilidades de un esclavo cristianizado y les molestaba la idea de compartir su religión con un pagano. ¿Ves? Eso nunca fue de, vamos a salvar almas. Hay que convertir las raíces del cristianismo. No fue, hay que convertir y salvar al indio y al moreno, pobrecito. Los tenemos que civilizar. No, man, ellos sabían muy bien que ellos eran los israelitas. ¿Ok? Y por eso, por una razón, les prohibieron leer la Biblia. Si te encontraran leyendo, te partían tu madre. ¿Ok? Pero si te encontraban leyendo la Biblia, te mataban. ¿Ok? Eso era, ¿por qué? Porque nosotros naturalmente tenemos una conexión con la Biblia. ¿Ok? Por eso es que nuestra gente, como lees aquí, fue fácil convertida en el cristianismo, man. Porque espiritualmente, como dice acá, vamos ahí, man. Ok, este es, este es Romanos 10:2 dice, porque les doy testimonio de que tienen un celo por Dios, pero no de acuerdo con un conocimiento, acuerdo a la sabiduría de las escrituras, man. Ok, no tienen ese conocimiento pleno, man. No tienen esa sabiduría, no tienen ese discernimiento, ok. Y no saben, solo yo, porque ya está usando la Biblia, pero no te la está dando, man. Ok, la escritura dice que el Señor revela sus secretos a sus siervos, los profetas, o ellos no saben los secretos del Señor. Ok, y los que sí sabían, porque el edomita sabía muy bien, por eso estaban hablando de esto, like, nah, man, no los podemos, convertirlos así, y luego nada, van a tener acceso a su poder así, y luego los vamos a tener que librar en shit, ok, y es lo mismo hoy en día, man, ok, es lo mismo, man, pero ustedes no miran los demonios que operan. Ok, siguen operando en esta gente, man. Esta es una gran operación, la cristianidad, la plantación, todo, nada parado, man. Ok, nombres han cambiado, caras han cambiado, cuerpos reencarnados, ok, pero fucking espíritus iguales, man. Ok, dice, ¿dónde quedamos? Ok, no querían compartir su religión con paganos. Yo pensé que ese era el punto, man. Ok, enseñándote, man. Dice, durante la era de la trata de esclavos, muchos blancos afirmaban que los esclavos no eran capaces de entender el cristianismo. Dice, sin embargo, muchos temían de que si sus esclavos recibían educación, reclamarían sus derechos como seres humanos, como israelitas. Iban a saber, wait a minute, nosotros somos esta gente. Y hay récords, man, muchos de esos levantamientos, ok, alborotos que Jacobo estaba causando en plantaciones como Nat Turner, ok, él sabía y él fue inspirado por las escrituras, man, ok, comenzó tratando de el edomita a indoctrinarlo, ok, él aprendió a leer y él leó con entendimiento, el Señor le dio un espíritu especial a ese vato, man, ok, hizo una gran revolución, man. Igual como el Señor le puso al tribu de Leví un espíritu para vencer y sacar a los franceses de la isla en esos tiempos, man. Pero luego mira cómo Haití está, man, chingado desde ese entonces, man. ¿Por qué? Por las maldiciones, man.
Y ahora tienes a nuestra gente involucrada en todo tipo de vudú y el catolicismo y el cristianismo, porque no ha contaminado esa isla, man, y la gente. ¿Ok? Tienen un celo por Dios, pero no acuerdo a un conocimiento pleno en las escrituras, man. ¿Ok? Um, dice, para que los esclavos se mantuvieran en cautiverio, debían mantenerse en la ignorancia, man. Ellos jamás te iban a decir quién tú eres. Y ahora que sabemos quién somos, es un gran pedo, man. Tienen un gran problema. ¿Ok? Como dice acá, man. Creo que son. Yeah, yeah. Ya, pues este está el punto. Que dice, porque es Isaías 34:8, dice, porque es día de venganza de Yahweh Hashem Yahushai, año de retribución por la causa y la controversia de Sión. ¿Ok? Esto, man, el Señor tiene un gran problema y se va a vengar de todo esto, man. ¿Ok? De los dos reinos y nos va a juntar, como dice en Isaías 11, lee esa profecía. Si esta gente no entiende profecía, ok, va a reunirnos de donde todos estamos esparcidos y nos va a reunir, man, y nos va a salvar, ok, y va a hacer a estos edomitas y otras naciones pagar, ok, van a tener que pagar por lo que han hecho, man, no se van a salir con la suya, pero todo esto tuvo que pasar porque es profecía, esto es lo que enseña, ok, en los últimos días, quiénes son los tribus, ok. Dice, ellos temían que si los esclavos se convertían, temían que ellos tomaran venganza y se produciera una revuelta. ¿Por qué? Porque iban a saber quién son. ¿Ok? Dice, los que vivían en las Indias Occidentales habían sido testigos de la revolución haitiana, ¿ves? Donde la población francesa blanca de la isla había sido aniquilada por los negros rebeldes, man. ¿Ok? Los plantadores temían que esto pudiera suceder en su isla, ¿ok? Y si a los esclavos se les daba la noción de igualdad a través de la religión o la promesa de que la vida eterna esperaban los martirizados por la causa de la libertad y la igualdad en la tierra, ¿ves? Ellos no te iban a dar ese poder, man, ¿ok? Como dijo ese vato en el libro del Elí, hay poder en ese libro, man. ¿Por qué? Estaba el vato preguntándole, ¿por qué tanto pedo por ese libro? Y él dijo, hay poder en ese libro, man. Y si lo leo de allí, la gente lo va a oír, lo va a obedecer. Y no, hablando de qué, la Biblia, man, porque ningún otro libro tiene su marcha, ¿ok? Dice, Dice, muchos plantadores que se opusieron a la conversión también lo hicieron porque estaban resentidos con los misioneros. Los esclavos cristianizados a veces buscaban protección en los misioneros blancos cuando su amo estaba enojado con ellos. Dice, las esclavas en particular se enfrentaban a insinua insinuaciones sexuales de sus amos, ¿ok? Aquellos que habían internalizado las ideas del cristianismo europeo sobre la pureza sexual, ahora tenían otra razón para rechazar tales avances. Dice, incluso a riesgo de empurecer a los hombres blancos violentos, a menudo las mujeres buscaban el apoyo de los misioneros y algunos predicadores. Ay, Eva, a su vez, denunciaron al plantador, a veces públicamente, como pecador y violador. Este tipo de actividad provocó la violencia en algunas misiones. Las islas notables donde ocurrieron persecuciones de misiones y esclavos cristianizados incluyen el holandés Saint Eustatius y el británico Saint Vincent, man.
¿Ok? Estas son las cosas que estaban pasando en estas islas, man. ¿Ok? Igual como pasó en la isla de Puerto Rico. ¿Ok? Con Efraín. Lo mismo que pasó en Cuba con Manesa. ¿Ok? Lo mismo que pasó en las Américas con Gad, en México con Isaacar, Centroamérica con Zebulón. ¿Ok? Estas son las cosas que nuestro padre Jacobo nos advirtió que iban a pasar en los últimos días. ¿Ok? Dice, ver lo que ofrece la cristianización a través de los ojos de un esclavo de una perspectiva completamente diferente. Los esclavos eran personas religiosas antes de que el cristianismo llegara a las Indias occidentales. Muchos practicaban sus religiones tribales y en las islas se formaron dos religiones de esclavos, Obeah y Mayaism. En muchas plantaciones a los esclavos no se les permitía practicar estas religiones y eran severamente castigados si los atrapaban. ¿Okay? Por lo tanto, era común que la religión se practicara en reclusión, lejos del maestro y de los extraños. ¿Okay? So, nuestra heredad fue golpeada de nosotros. ¿Okay? Habían leyes, te mataban. ¿Okay? Y es lo mismo que pasó en el tiempo de Babilonia. ¿Qué pasó? No había una ley. ¿Ok? De donde si no le daban el rodillo a ese, rodilla a ese ídolo que te debían a poner a la muerte, ¿ok? Es lo mismo que estaba pasando, ¿ok? Aquí en este tiempo también, ¿ok? Dice, cuando el cristianismo llegó a las Indias occidentales, la similitud más llamativa entre las religiones nativas y el cristianismo fue la creencia en una única presencia divina superior. Esta creencia monoteísta facilitó que los esclavos se relacionaran con la religión cristiana, ¿ok? Como es hasta este día. All right, regresando a, tienen celo, pero no acuerdo a sabiduría. ¿Ok? Dice, se podía aumentar que él convertirse al cristianismo, los esclavos estarían renunciando a una parte de su identidad. Y sí, ¿qué? Porque tú eres el original cristiano cuando lees con entendimiento en las escrituras. Los israelitas fueron llamados cristianos en Antioquía. ¿Ok? Dice, el hecho de que los esclavos pudieran educarse en el proceso de conversión, especialmente a las sectas protestantes, era extremadamente tentador. De esta manera podrían separarse de otros esclavos y esperar lograr más que solo trabajo de campo, man. ¿Ok? Estos diablos, man, han invertido mucho tiempo en uh, confundirnos, engañarnos y para que a propósito malinterpretemos y malentendamos las escrituras, man. ¿Okay? Dice, a través de la conversión, ¿ok? Estos esclavos podían dar un paso hacia varios tipos de igualdad. El aspecto más importante del cristianismo para los esclavos era la promesa del cielo. Esta idea predicó la noción de que por todo el sufrimiento de que se hace en el mundo, ¿ok? En este mundo físico, tu alma será preservada y experimentará una vida espiritual libre de dificultades. Dice, esto se le hizo por los esclavos fue darles esperanza para el futuro. ¿Ves? Porque el espíritu de ellos conecta con la Biblia. Dice la creencia, ¿ok? Oh, man, como dice, ¿ok? Como dijo, creo que Pablo fue el que lo dijo. Uh, it's, que no- Yeah, este es Romanos 10, 10 y 1. Dice,
hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Yahweh Hashem Yahushai por Israel es para salvación, man. Ok, so ellos tienen ese espíritu, pero otra vez, ok, ay, como dice, porque les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no de acuerdo con un conocimiento pleno, man, otra vez, ok, dice, ah, ok, dice, la creencia de los esclavos convertidos en el cielo permitió que algunos resistieran pasivamente a su amo y se concentraran en él más allá. Todos los golpes y latigazos del amo no significaban nada, porque en el cielo el esclavo sería recompensado y el amo sería castigado. ¿Ves? Come on, man. So, aún tenían miedo de eso, man. So, ellos entendían, ok, donde dice el que lleva en captividad va a ir en captividad, man. Imagínate, man. Tú sos un captivo, literalmente tienes un yugo ahí, estás oyendo estas palabras, man. Eso te va a dar ánimo y fe, especialmente si eres un israelita y tu espíritu conecta. Ok, eso es lo que pasó con Nat Turner, man. Ese fue el espíritu, man. Okay, eso no me puedes decir que los morenos no son israelitas, man. Yahweh Shai es un moreno, man. Te guste o fucking no, man. Ok, esa es just la neta. Dios, el mero mero, ok, es un hombre moreno si él decide aparecerse, man. Ok, como padre es hijo, que es lo que Yahweh Shai dijo que no. All right, dice, mira, aquí van con sus. Dice, al final la conversión al cristianismo ofreció más aspectos positivos que negativos. Pura paja, man. Ok, mira cómo nuestra gente está, man. Dice, para el esclavo haitiano. Dice, quizás la contribución más importante de la cristianización de los esclavos haitianos fue su papel como catalizador para la abolición de la trata de esclavos. Quizás ningún otro evento en la historia del Caribe pueda compararse en las contribuciones que la que cristianización trajo a la cultura y la gente de las Indias occidentales. Y yeah, trajo muerte, trajo mentira, trajo tiranía, ¿ok? Y eso sigue dominando las Indias occidentales y México y Centroamérica, Suramérica y América y el globo. Ahora, esta nueva orden mundial, ¿ok? Que muy pronto, hey, man, van a mirar, man, van a sus cuernos de estos fucking diablos, se los van a enseñar. Ok, aquí tienes a fucking indios peleando con su hermano en shit. El negro no es israelita, otros pendejos negros. No, el indio no es israelita, man, a la verga con todos ustedes, van a morir. El Señor viene a salvar su remanente, el que entiende que todos los 12 tribus, ok, regresamos a Abraham, Isaac y Jacob, ok. Dice, ah, dice, esto condujo una africanización, ¿ves? Igual como una helenización. Tienen nuestra gente perdida en el soy africano, no entendiendo qué es un africano, man, no sabiendo la diferencia, man. Ok, so, ¿sabes qué estúpido te suenas? Yo soy africano, americano, americano, africano, mexicano, americano. Stupid, man. Okay. Dice del cristianismo, ok, vino otro tipo de helenización, otro tipo de cambiar quién tú eres, man. Como leímos en el otro cacho, que básicamente aceptar esto era renunciar tu Dios, renunciar tu poder, ok. Dice, el cristianismo que aún prevalece en la cultura del Caribe, man, ¿ves? So, los africanizaron, right? No, sos de África, sos africano. All right. No les iban a seguir diciendo tú eres Judá, Benjamín y Leví. Y ahí les dijeron, no, tú eres un africano y ahora conviértete en un buen cristiano. Que y esa es la misma mierda que prevalece en la cultura del Caribe hoy en día. Dice, el cristianismo no solo dejó su huella en los esclavos, sino que los esclavos dejaron su huella en el cristianismo.
Y sí, man, muy pronto, como leímos, el Señor va a traer venganza y le vamos a dejar la huella de nuestro pie en el mero culo de todos estos motherfuckers, man. ¿Ok? Ellos van a pagar por todo esto, man. Ellos no se van a salir con la suya, all right. Y estos pendejos indios y morenos que se quieren pelear con uno al otro y nunca quieren pelear contra el verdadero enemigo a la verga con todos ustedes. Ustedes van a morir también, ¿ok? El Señor no está con eso, man. Él está con sus elegidos, man, y sus elegidos van a entender, ¿ok? Esa división entre los tribus no va a estar ahí. ¿Por qué? Porque Yahushua está en nosotros, man. ¿Ok? Somos parte del cuerpo de Él. ¿Ok? Y aquí son los libros que este vato sacó esta información. ¿Ok? Son récords de 1673, 1898. ¿Ok? Y otros libros, man. ¿Ok? Pero, hey, man, estas son las raíces de tu cristianismo, de tu catolicismo, man. Lo mismo que le hicieron a los tribus sureños, ustedes morenos, ¿ok? En las islas occidentales indias, Indias occidentales en el Caribe, ¿ok? Son nuestros hermanos, man. Hey, como dicen Romanos, no hay diferencia entre judío y griego. Hey, man, no hay diferencia entre indio y negro, ¿ok? Same shit, man. Misma cosa, man. Okay. So, hey, man, eso es todo. Quería compartir esto con ustedes. Ojalá fue edificante. Okay. Y a ver si una para cerrar. Yeah, esta está buena. 10 y 3, Romanos 10 y 3. Dice, pues ignorando la justicia de Yahweh Hashem Yahushua y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Yahweh Hashem Yahushua, y por eso no entienden, man. Que ahí se confunden en historia y se dejan entrapar por ah, básicamente esa envidia, man, ese odio, esa división que el Señor puso allí. Pero igual como Él puso esa división, Él dijo que Él la iba a quitar entre sus elegidos, man. Okay. So, hey, man, con eso, man, ojalá fueron edificados. Hasta la próxima. Shalom.